Oli, oli, friend, bienvenido a otro capítulo más del podcast de Alexia Analiza. Y yo bien contenta de estar aquí contigo en esta platiquita, echando el chismecito, sobre todo porque el día de hoy traigo un tema que a mí de verdad me gustó muchísimo y te lo juro, te lo prometo que bien puesto te puede cambiar la vida entera. O sea, es uno con el cual como que había estado un poquito familiarizada en la licenciatura, pero como que no sé, como que no le agarré mucho la onda. Pero ahorita pues ya lóbulo frontal desarrollado, friend. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia a estar llegando en vivo a clases? ¿Me entiendes? Que no se juzga. Todos lo hicimos en algún momento en la universidad. Pero sí, realmente como que ahorita que lo volví a estudiar, que sobre todo lo he estudiado mucho con este certificado que estuve sacando, pues me ha contribuido en muchísimas áreas de mi vida y quiero hacer lo mismo por ti, ¿no? Pero, como siempre, antes de entrarle, agradecer a nuestro patrocinador oficial, Shiku, estos lentes hermosísimos, preciosísimos, que puedes conseguir el armazón con graduación de visión sencilla desde 1,899 pesos en Ópticas Devlin. Y pues bueno, sin más por el momento, friend, vamos a entrarle al tema. El día de hoy, friend, vamos a hablar sobre la congruencia, ¿ok? Y no vamos a hablar sobre la congruencia así en plan de, bueno, la Real Academia Española dice que la congruencia está... No. Vamos a hablar sobre la congruencia desde el concepto de Rogers, ¿ok? Ahora, no sé si sabías esto, seguramente si me sigues ya, o sea, tienes un poquito más de callo, si sigues mi contenido, le sabes un poquito de esta parte, que pues no todo la parte de psicología es clínico y que además dentro de la psicología clínica existen diferentes ramas, corrientes o teorías de pensamiento, ¿ok? Y en caso de que no lo sepas, friend, esto es información supremamente valiosa, sobre todo si estás empezando a considerar ir a terapia en algún momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque la realidad es que existen muchos tipos de terapia, no todas sirven para lo mismo y todas tienen una metodología diferente y están basadas también en corrientes de pensamiento diferentes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estudié una maestría en psicoterapia psicoanalítica, que viene de psicoanálisis, ¿vale? Psicoterapia psicodinámica, que es lo que yo daba a mis pacientes, viene desde la corriente psicoanalítica, que es psicoanálisis, ¿ok? Ya después, pues obviamente, entre más vas estudiando, más vas agregándole a tu formación. Mi terapia ya era una mezcla preciosa, hermosa, que me encantaba, de psicoterapia psicodinámica con herramientas cognitivas. Ahorita entramos a eso. Pero entonces, corrientes importantes, realmente son 4. Bueno, se reduce mucho a 3, pero realmente son 4. Son psicoanálisis, cognitivo-conductual, o se puede luego ahí separar entre cognitivo o conductual, pero la terapia que más se utiliza es como una mezcolancita entre estas dos, ¿vale? Sobre todo es la que más se utiliza en ámbitos clínicos. Ámbitos clínicos nos referimos a trastornos, ¿no? Esa parte como que un poquito más compleja que se pudiera ver dentro del DSM-5 y humanista, ¿ok? También está la biológica y está la evolutiva, pero esa la verdad no la trabajamos tanto en clínica, pero que sepas que ahí está. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque yo necesito que tú sepas que Carl Rogers era un chingonazazazazazo de su época, ¿ok? Y es o se considera uno de los padres de la corriente humanista, ¿ok? Ahora, ¿cómo nace la corriente humanista un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que, pues vámonos un poquito lejos, ¿no? Vámonos ahí como 1890, me parece que 1890 fue Wilhelm Wundt, que es el padre de la psicología, porque no, chavos, el padre de la psicología no es Sigmund Freud. O sea, si luego te sale así, ya sabes, quizzes de BuzzFeed que ya sé que ya nadie hace, pero
Nada más, si luego quieres como que dotarle a la gente con conocimiento, padre de la psicología no es Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Wilhelm Wundt se considera el padre de la psicología. Me parece que abre su primer laboratorio por ahí como de 1890. Entonces vámonos como que un poquito como por esa época, ¿ok? O sea, añísimos para atrás. Existían básicamente estas dos corrientes, ¿ok? Que corrientes de pensamiento para poder entender al ser humano. Venía la conductual, que se basaba más en esta parte biológica, que se basaba más justamente como dice, lo que es observable por ende es medible, es una de las razones por las cuales la conductual se mantiene en el top para todo el tema de metodología científica, ¿no? Y para todo el tema también como empírico y todo este rollo, ¿no? Entonces, conductual, basándose en lo observable, medible, conductas del ser humano. Y luego, pues por ahí, ¿no? Después sale Freud diciendo, no, yo creo que la parte interna del ser humano, la cual no es medible y además es individual y no es falseable, y por eso ahí tenemos como que estos rollitos con el tema como empírico, aunque sabemos ya que la psicoterapia psicodinámica tiene validez empírica. Aplauso, por favor, porque yo tuve que tomar Rivotril en algún momento de mi vida por andar, o sea, con estas mamadas de guerras en TikTok. Pero bueno, no vamos a entrar a partes traumáticas, Alexia. No vamos a entrar ahí. Pero bueno, a lo que me refiero es, estaban básicamente estas dos corrientes, ¿ok? Estas dos corrientes son las que agarran auge, por ejemplo, en Estados Unidos, ya luego más entre 1950, ¿no? Y es lo que estamos viendo como que la gente se dividía en estos dos. El tema de la psicología clínica, que apenas estaba empezando a surgir, ¿ok? Veíamos estos dos pensamientos. Entonces veíamos lo que es medible observable, que es conducta, o veíamos esta parte interna de lo que veía Freud, por ejemplo, que era psicoanálisis, ¿ok? Y psicoanálisis se basaba pulsiones, inconsciente, ¿no? O sea, toda esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Salen de aquí unos personajes, Rogers, Pearls, Fritz. Perdón, dije Pearls y luego Fritz, pero es Fritz Pearls, es la misma persona. Amiga, estamos a una semana de parir, no me juzgues, ¿ok? Por favor, o sea, estamos echándole ganas. Pero bueno, entonces nacen estas personas, entre ellas Maslow, que seguramente si has estudiado psicología, probablemente has escuchado sobre la pirámide de Maslow, cosa que no se utiliza mucho hoy en día, la verdad, pero autorrealización, todo ese rollo. Entonces salen estas personas y son personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, como que sí, psicoanálisis, pero psicoanálisis se basa mucho como en este inconsciente muy manipulador, este inconsciente muy pulsional también, que quiere estar satisfaciendo estas necesidades, mucha represión, pero a la par de ello, pues también está esta parte donde nada más se observa conducta, entonces de una u otra forma como que es un poco reduccionista, entonces no creemos que eso defina completamente al ser humano. Okay. La mayoría de ellos, por cierto, venían entrenados de psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que eran personas que probablemente ya desde antes tenían más o se sentían más identificados con esta parte de que el hombre tiene más que ver con conducta que con otra cosa, porque recuerden que también lo cognitivo todavía no se estudiaba tanto acá, lo cognitivo empieza a agarrar un poquito más de auge, me parece que por ahí de los 90s. Obviamente acuérdense de esto, yo les estoy dando aquí clase de historia, pero yo no soy maestra, yo no tengo esas calificaciones, esto es un espacio de entretenimiento, entonces porfa, güey, si tú por alguna, ya sabes, porque lo estudiaste más, tienes mayor conocimiento sobre este tema que yo, please, déjalo aquí en los comentarios, pero me parece que lo cognitivo, o sea, el entender que la forma en la que vemos nosotros nuestro mundo tiene que ver con nuestra percepción cognitiva y así lo interpretamos, nace más como entre los 80s, 90s, ahí más con Albert Ellis, ahí más con Aaron Beck, o sea, ahí un poquitito más adelante. Pero estos güeyes son años 50, años 60, ¿ok?
Entonces sí decía esta parte de no, el ser humano no es nada más conducta, pero a la par de ello, el ser humano no es nada más pues, esta persona y no estaban de acuerdo con esta parte luego de infancia es destino, que por cierto no lo es, pero ajá, o sea, tenían como mucho este pensamiento y dijeron, ok, pero ¿qué si empezamos a ver y abordar al hombre desde las cualidades positivas que puede tener? ¿Qué si empezamos a ver y abordar el hombre desde, por ejemplo, la autorrealización, que es lo que hacía Maslow, ¿no? Y entonces sale este personaje que a mí me cae excelente, que se llama Carl Rogers. Carl Rogers es el padre de la psicoterapia centrada en la persona. Es un tipo de psicoterapia que sale justamente de esta rama humanista. Y Rogers tenía muchísimos aspectos en los cuales él como psicólogo decía, yo tengo, por así decirlo, estoy al mismo nivel y a la par de la persona y la persona es quien más se conoce a sí mismo, ¿ok? Entonces, todo el tema de Rogers alrededor de la psicoterapia basada o centrada en la persona viene... Sí le juega con tantitos esquemas como analíticos, porque, por ejemplo, tiene algo que se llama Unconditional Positive Regard. Perdón que lo digo en inglés, es que lo he estado estudiando en inglés, pero que básicamente se refiere como a el amor incondicional que se puede dar. Entonces dice que el terapeuta, si puede brindar un espacio lo suficientemente seguro al paciente, pues el paciente puede desarrollarse a su mayor potencial. ¿Ok? Cosa que, por ejemplo, tal vez de cierta forma y ciertos aspectos de niños, pues nosotros no teníamos, ¿no? Entonces, digo aspectos psicoanalíticos porque toman mucho, por ejemplo, de la parte de la transferencia. La transferencia un poquito hace lo mismo. Tú tuviste una mamá mala, pues el psicólogo juega este papel como de mamá buena para poder resignificar en ese papel, ¿ok? Entonces... Rogers hablaba de Unconditional Positive Regard, que es esta parte de un ambiente suficientemente bueno que no juzga, incondicional aquí en el espacio psicoterapéutico. Segundo concepto importante para él era el concepto de la empatía. Empatía tal cual como la conocemos, poder ponernos en los zapatos de la otra persona, poder entender a la otra persona. Él mismo, Rogers, decía, esto que ya les dije, nadie se conoce más que la propia persona que está ahí en terapia. Y eso es algo que yo lo he hablado muchísimo en redes y sí lo creo completamente. O sea, la realidad es que nadie conoce tu sombra y tu luz más que tú. ¿Me entiendes? Nadie sabe lo que te duele más que tú. Nadie sabe lo que te lastima más que tú. Nadie sabe lo que has vivido, cómo lo has percibido. Nadie lo sabe mejor que tú. Entonces el terapeuta nada más funge en esta empatía porque quien considera es el experto realmente de ese, o sea, de sí mismo, eres tú, ¿no? Y por último, y aquí el concepto del que vamos a hablar, es el de congruencia, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refería Rogers cuando hablaba sobre congruencia? Y esto es algo que a mí suena tan sencillo, porque de verdad suena tan sencillo, pero luego lo pones en práctica y madres, güey, o sea, es difícil, pero a la par de ello es como el sentimiento divino, hermoso de quitarte un peso de encima, ¿ok? Rogers hablaba de esta teoría y tiene esta teoría que es muy bonita, donde habla de un self ideal y de un self real, ¿ok? Si estudiaste psicoanálisis como yo, que sepas que el self ideal de Rogers es diferente al self ideal del psicoanálisis, ¿ok? Pero poniéndolo en términos súper coloquiales, porque ya sabes que esta platiquita es, o sea, para que lo entendamos todos, a lo que Rogers se refiere con un self ideal es la persona que tú quisieras ser. Así de sencillo. ¿Quién quiero ser? ¿Quién me gustaría ser? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, ¿ok? El self ideal mío personal de Alexia, mi self ideal sería ser una persona sana, ¿no? ¿A qué me refiero con sana? Quiero ser una persona que continuamente esté haciendo ejercicio, que esté cuidando su alimentación, ¿no? Quiero ser una persona que
pues, se cuide de forma general, si lo quieres ver así. Quiero ser, tener una familia, tener una buena relación con mis hijos, tener una buena relación con mi familia. Quiero continuar en redes. Quiero seguir teniendo este podcast. Quiero poder tener una clínica o ¿me entiendes? O sea, un trabajo clínico bueno, exitoso. Ya cada quien definirá lo que sea exitoso para cada quien. Pero me entiendes, ¿no? Es como mi propia descripción. Mi propia descripción es como de, ok, quiero ser una persona que tenga una buena relación con su familia, quiero ser una persona que tenga una buena relación con sus hijos, quiero ser una persona que priorice tener una relación con sus hijos, porque acuérdense que literal la razón por la cual estamos dejando de trabajar ahorita es para disfrutar a mis niñas, ¿no? Pero pero eso es como mi ideal, es poder ser una persona que, o sea, tenga su chamba, que me pueda ir bien, ¿no? O sea, tal. Ahora, yo te estoy hablando, y chance forma el ejemplo ahorita, pero yo mi self ideal te lo estoy diciendo como un self ideal que está muy centrado, muy pies en la tierra. Pregúntame antes de esto cómo era mi self ideal, friend. O sea, mi self ideal antes de esto probablemente era, yo quiero ser, o sea, es más, no, a ver, sí, te lo voy a decir tal cual. Antes de yo haberme embarazado de mi primera hija y de haberme casado, mi self ideal era que yo quería ser una hipermujer empresaria. Ese era, güey. Ese. O sea, wow. Era como mi máximo. Yo quería ser una mujer empresaria. Yo, como ya les llegué a compartir antes, yo nunca me había visto, sí, o sea, sí estudié psicología, pero güey, yo no me había visto en clínica, yo no me había visto dando terapias, o sea, yo no me vi en esa parte. Migré a esa parte a partir de que tuve una hija. Y obviamente para mí, yo dije como de, güey, pues muchísimo más fácil para mí y más acomodado a mi estilo de vida también de lo que quiero tener, pues yo tener una clínica y escoger mis horarios que andar subiendo la escalera corporal o corporativa, ¿me entiendes? Pero ese era mi self ideal, ¿va? Entonces, tú piensa acá, esta parte de, ok, ¿cuál es mi self ideal? La mayoría de las veces el self ideal tiende a ser un poquito irreal. Y está bien, güey. Está bien que sea un poquito irreal. Porque la realidad es que nadie termina alcanzando como tal su self ideal. ¿Ok? O sea, entonces, está bien que sea un poquito irreal. Está bien que digas como de quiero ser la cantante número 1 de los charts de Spotify. O sea, ¿me entiendes? No quiere decir que no lo puedas hacer, pero quiere decir que está un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, entonces, Rogers hablaba self ideal y self real. ¿Ok? ¿Cuál es el self real? El self real, tal cual, es lo que eres. Eso es. Entonces, lo que Rogers decía, que a mí me gustó mucho y que lo he estado usando mucho, es esta parte de entre más congruente sea tu self real con tu self ideal, o sea, con lo que quieres ser, menor conflicto psíquico. Pero a mayor incongruencia entre tu self real y tu self ideal, más frustración, más estrés, más agobiamiento, más insatisfacción personal, menor autoestima. Rogers lo relacionaba mucho con autoestima. Entonces Rogers decía como que tu autoestima estaba directamente ligada a la congruencia entre estos dos. Y creo que tiene un chingo de razón. Porque entre menos te parezcas a algo que quisieras ser, de una u otra forma más insatisfecho estás contigo mismo. O por lo menos menor valor le das a tu persona a que si estuvieras más cercano. Porque le das mayor valor a eso que es ideal y que quisieras ser que a lo que eres. Entonces, ¿te das cuenta cómo claro que sí afecta como en nuestra autoestima?
Y lo que pasa, y aquí es donde te digo, a mí me cambió mi vida, güey, y tú haciéndolo bien también te puede cambiar la vida. Pues es esta parte que sencilla no es, por cierto, porque viene también como de tener que retar tu propio self, lo que eres y lo que quieres hacer, pero sí es esta parte de tener mayor congruencia con uno mismo, tener mayor congruencia con lo que queremos ser. Ahora, ¿cuál es el problema muchísimas de las veces? El problema muchísimas de las veces es que aquello que queremos ser, como ya te dije, pues es inalcanzable o es irreal. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero comenzar modificando ese self ideal a algo que sea pues, más alcanzable. Oye, que sí esté tantito más a nuestra mano, ¿me entiendes? Porque yo te voy a decir yo te puedo decir que una parte enorme de una depresión, de mi depresión que yo tuve, hace 5 años, con mi primer embarazo y todo este tema, venía porque yo tenía mucha incongruencia con lo que yo ya era versus lo que yo quería ser, porque yo estaba duro y dale con que no quería cambiar el puto self ideal. Entonces no importaba que estuviera yo terminando mi maestría, que ahorita, güey, de verdad me acuerdo de yo estar amamantando a mi niña preciosa en clase y no manches el orgullo que me da. Pero en ese momento yo me sentía, patética, fracasada. Porque la verdad, lo que yo quería no era clínica. Y a huevo estaba yo aferrada a algo. Y friend, me contribuyó a una depresión y a una insatisfacción personal conmigo misma. Que no fue hasta que yo me senté conmigo misma y dije, este self ideal, por lo menos ahorita, no es, hablé como si fuera de Mérida, este self ideal ahorita por lo menos no es alcanzable para mí. Porque obviamente todo llegaba con disonancias, güey, y todo llegaba con esta parte de, es que sí quiero ser esto, pero a la par de ello sí quiero poder tener yo un trabajo que me permita tener mis propios horarios y que pueda, porque sí quería pasar tiempo con mi hija. Entonces tuve que yo llegar a la conclusión de decir, este self ideal ahorita no empata muy bien con lo que soy yo, con mi circunstancia de vida actual. Así que lo cambié. Y me dije a mí misma, ok, güey, chance no seré, por lo menos no en este momento, porque podemos irlo evolucionando, chance no seré yo una empresaria exitosa. Pero puedo ser una buena psicóloga. Puedo ser una psicóloga exitosa. Eso sí lo puedo hacer. ¿Te das cuenta cómo ese self ideal empataba más con mi circunstancia de vida? Entonces, eso generó que yo no estuviera tan frustrada. Porque ya no estaba yo persiguiendo algo que la neta en ese momento pues sí era inalcanzable no, ya estaba yo más hacia, ok, por aquí sí se puede. Y es lo que veía también que pasaba mucho con pacientes. El self ideal que tenían era inalcanzable o irrealizable. Pacientes que yo llegaba porque yo luego soy muchísimo como hacer rutinas con mis pacientes. La rutina es buenísima. Todo aquel que diga que las rutinas son una mierda, no, las rutinas son buenísimas, las rutinas son lo máximo para tu salud mental, ¿ok? Ahora, llegaban pacientes conmigo, y algunos pacientes que era como de, no, es que, a ver, yo les decía como de, bueno, vamos a establecer una rutina, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Vamos a poner lo que es de a huevo y lo que te gustaría. Puta,
me decían unas cosas, güey. Era como de, no, mira, me quiero despertar a las 5 de la mañana, quiero hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, quiero hacerme mi café, después de hacerme mi café, me quiero bañar, después de bañarme, quiero ir a trabajar, después quiero regresar, quiero tocar la guitarra por lo menos 1 hora, después de tocar la guitarra, quiero leer por lo menos 1 hora de mi libro, después de leer mi libro, quiero poder tener tiempo para ver a mis amigos, y después de ver a mis amigos, quiero poder tener tiempo de calidad con mi pareja. Güey, ¿quién? ¿Quién chingada madre puede hacer eso? ¿Y todo con una cama tendida? No, mijita. ¿Y la ropa planchada? O sea, y todos los, ¿cómo se llaman? Los cubiertos y los platos limpios. No mames, güey, nadie puede. Pero es la cosa, nadie puede. Y tienes que entender eso. Eso es irreal. Vamos a intentar bajarlo a algo más real. ¿Qué quiere decir? Güey, de desmerequetenga que me diste de lo que quisieras, pues ¿cuáles sí crees que sean como más asequibles? Ah, bueno, pues chance, ¿sabes qué? Chance lo asequible sí es hacer ejercicio en la mañana, bañarme, irme a trabajar y regresar y tener tiempo de calidad con mi pareja. Es más, le quieres agregar ahí, leer antes de irme a dormir, padrísimo. Pero no vamos a decir, voy a leer a huevo 1 hora. No. Que es asequible. Oye, chance, algún día vas a poder leer 1 hora porque el libro está buenísimo. Chance, otro día vas a estar muy cansado o muy cansada y vas a decir, ay, ¿sabes qué? Hoy nada más voy a leer 5 páginas. Ok, ya, está bien, pero ¿te das cuenta cómo si es realizable? ¿Te das cuenta cómo si te lleva a una acción que se puede lograr? Entonces, primer paso para poder tener congruencia es poder tener un self ideal que sea más real. ¿Ok? ¿Qué chance me dirás? No, pues es que le quita lo ideal. No, pero lo hace muchísimo más alcanzable. Y entre más alcanzable, mayor congruencia puedes tener contigo mismo. Ahora, una vez que tenemos este self ideal más alcanzable, nos vamos a nuestro self real. Nuestro self real tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo, cómo somos, qué tan cómodos nos sentimos en ciertos ambientes, ¿no? Lo que pensamos, cómo nos percibimos. Es nuestro self real. Nuestra rutina. Entonces la cosa aquí es, ok, ¿qué tanto mi self real puede llegar realmente a parecerse a este self ideal? Porque la verdad es que, un poquito igual siguiendo el ejemplo que yo te di, tú no puedes modificar el self ideal si no lo ves desde el self real. O sea, no se puede. Porque el contexto de tu vida y de quién eres es justamente lo que te va a decir que puedas modificar o no este ideal. Porque te voy a decir que tú eres una persona que dice, oye, mi self ideal mi self ideal es una persona que logró correr un maratón, pero tu self real no se para nunca a correr, o no está acostumbrado a ir a un gimnasio, no está acostumbrado a mover su cuerpo, o tiene una vida muy sedentaria, pues va a ser muy difícil que el self real empate con el self ideal, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces ahí es cuando tú decides, ¿modifico al self ideal o mantengo el self ideal como está y modifico el self real? Y aquí es cuando puedes usar este mantra de activación que yo te di y tener mayor congruencia hacia este. Y tener congruencia también viene con el entender que si nunca antes has corrido, pero quisieras correr un maratón, pues no te vas a parar el primer día y correr 10 kilómetros. No vas a poder. Pero sí puedes pararte y correr 2 minutos, caminar 1. Correr 2 minutos, caminar 1. Correr 2 minutos, caminar 1. Y entonces poco a poco, si te das cuenta, este self real va a ir teniendo tantita más congruencia con el self ideal de lo que queremos ser.
hasta que llegue un momento donde seguramente después de un entrenamiento adecuado vas a poder correr un maratón. Y va a existir esa congruencia entre ese self real y ese self ideal, al punto en el que el self real es parte del ideal. Y vas a sentir satisfacción personal y te vas a sentir bien contigo mismo. Y esto realmente aplica para todo. Porque la verdad es que yo creo que siempre debemos de poder tomarnos un momentito de nosotros, de nuestra vida, y ponernos a pensar, güey, ¿realmente qué quiero ser? ¿Qué es lo que soy y qué es lo que quisiera ser? ¿Y qué tanto de lo que quiero ser sí se puede? Porque si se puede, me genera un beneficio. Y si no se puede, nada más te va a generar frustración. ¿Qué tanto de esto que quisiera hacer me genera un beneficio? ¿Qué tanto sí puedo llegar a esto? Y te vas a dar cuenta que hay muchísimo que puedes hacer para parecerte a esta versión, que cada quien tendrá la propia, pero que para ti representa un valor, que para ti es importante, que además probablemente esté basada en personas que te inspiran y que admiras. Porque yo te puedo decir, el self ideal de ser la empresaria chingona está basado en mi abuelo y en mi mamá. 2 personas que amo profundamente y que admiro profundamente. Y que qué más quisiera yo que parecerme a ellos. Y no ser una empresaria chingona, pero sé que soy una psicóloga buena. Sé que soy una buena psicóloga. Y tomo aspectos de ética de mi mamá y de mi abuelo para hacerlo. Entonces, de una u otra forma, sigo inspirada por las mismas personas. Y ocurre lo mismo contigo. Tu self ideal está inspirado por gente que probablemente admiras, sea que las conozcas o no, pero que admiras. Porque por algo quieres ser así. Y el tener esa congruencia te va a generar esa satisfacción. Y esa satisfacción, como decía Rogers, de una u otra forma, va a alimentar en tu autoestima de una manera positiva. ¿Por qué? Porque al final del día ya no estás compitiendo con nadie. Esa es la belleza del self ideal. No compites con nadie porque a quien estás intentando alcanzar es a esta versión de ti mismo que quisieras ser, no contra nadie más. De ahora en adelante, tomando en cuenta que estamos empezando el año, friend, es que a mí sí me encanta. A mí me encanta el sentimiento como de, ya sé que hay gente que dice como de, güey, qué ridículo, no, o sea, eres la misma persona. No, a mí me encanta el sentimiento de empezar de cero porque sí creo que se puede. Oye, claro que traes, o sea, traes toda tu historia y tus antecedentes atrás, pero eso no quiere decir que no puedas irlo soltando. Si decides soltarlo, no quiere decir entonces que no te puedas asemejar a esto que quieres llegar a ser. Entonces te invito muchísimo que ahorita que estamos empezando el año, pienses en este aspecto. Seas más congruente contigo. En todo. En cómo te cuidas, en tu alimentación, en tus amistades, en tu trabajo. ¿Realmente es algo que quieres estar haciendo? ¿Realmente es algo que te genera un valor? ¿Es algo que te da un beneficio? Y te vas a dar cuenta que, de verdad, a mayor congruencia, mayor felicidad. Y felicidad, acuérdense que ya lo he hablado mucho aquí. Felicidad no es un estado eufórico de placer. Felicidad es tranquilidad. Y el tú poder tener esa satisfacción contigo mismo de asemejarte a esto que quieres ser, te va a brindar tranquilidad. Sin mencionar que te va a generar valor también para poder tener esas acciones. Y pues sí, friend, así termina otro capítulo, otra platiquita que nos echamos tú y yo. Súper feliz, súper contenta de estar acá contigo. Mi apapacho, que también espero que tú lo sientas igual. Y pues, como siempre, si bien te agradezco muchísimo por estar aquí, te recuerdo que este es un espacio meramente de entretenimiento. Este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda en salud mental, por favor hacerlo a la mano de un profesional individual capacitado. Y pues como siempre, nos vemos la próxima semana. Bye.
este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual.